¿Qué tal? Esperemos se encuentren bien. Este día el equipo número 4 hablará sobre restricción de derechos en tiempos de pandemia. La restricción de derechos es una limitación en el ejercicio de algún derecho o facultad atribuida a las personas físicas o jurídicas que otorga la ley. Sin embargo, en el primer párrafo del artículo primero de la Constitución, se determina que los derechos humanos no pueden ser restringidos ni suprimidos, salvo los casos permitidos por la misma ley. Las principales características de estas limitaciones son: debe justificarse en la protección de otro derecho que se ve comprometido si no se ponen límites. La obligatoriedad de estipular esta restricción en un cuerpo normativo, para que así se cumpla con el principio de seguridad jurídica. Pueden limitar un derecho los poderes públicos a través de leyes con una finalidad justificada de proteger otro derecho. Los jueces y tribunales pueden imponer restricciones a los derechos en su sentencia como consecuencia de un delito y para proteger los derechos de la víctima. Estas restricciones están dentro de un ámbito de excepción. Las restricciones de derechos deben ser temporales. Toda restricción de derecho necesita de un instrumento legal que pueda llevar a cabo esta limitación de derechos. En el artículo 29 expone que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país con lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este considerará las autoridades que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Fue hasta la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 que hubo cambios dentro de su contenido. Entre ellos, se estableció la distinción entre restricción y suspensión de derechos. Dentro de los límites de la restricción se llevaría a cabo un listado el cual no pudiéndose restringir o suspender el ejercicio de los derechos, los cuales se encuentran en el artículo quinto. Por otra parte, el artículo quinto expone que, durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, se consideran intangibles y por tanto no podrán restringirse o suspenderse: 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad personal. 3. El derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a tortura o algún trato o pena cruel, inhumano o degradante. 4. El derecho a no ser condenado a pena de muerte. 5. El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trata. 6. El derecho al nombre. 7. El derecho a la nacionalidad. 8. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 9. El derecho a la protección de la familia. 10. Los derechos de niñas, niños y adolescentes. 11. Los derechos políticos. 12. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna. Y 13. El derecho a no ser discriminado. Ahora bien, el artículo séptimo establece el decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías. Se hará observando en todo momento los principios de proporcionalidad, legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad, no discriminación, temporalidad, amenaza excepcional, pro persona, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia, e intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Un claro ejemplo de restricción es la libertad de movimiento.
se ha restringido la movilidad de las personas debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Se han establecido numerosas restricciones a diversos derechos. Esta restricción tiene que justificarse, y así, en este caso, se trata de una restricción impuesta para garantizar otro derecho, el derecho a la salud. No se puede restringir derechos sin una finalidad como la de protección de otras facultades. El 20 de marzo la CNDH exhortó a que todas las acciones que establezca el gobierno mexicano para enfrentar la propagación del COVID-19 se den en el marco de los derechos humanos e incorporen la perspectiva de género a fin de garantizar la dignidad y seguridad de la población mexicana. En cuanto a las personas privadas de la libertad, la CNDH sugirió implementar mecanismos encaminados a la protección de la salud y vida de la población privada de la libertad, las visitas en general, los proveedores de servicios y personal penitenciario, y emitió medidas cautelares a todas las autoridades del sistema penitenciario nacional para generar en tiempo y forma condiciones preventivas óptimas, adecuadas y suficientes para la protección de la salud de las personas privadas de su libertad, visitantes y personal de trabajo de los centros penitenciarios. Por la vía del decreto, el 27 de marzo del año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró acciones extraordinarias para combatir la contingencia generada por el COVID-19, ya que la Secretaría de Salud, con la finalidad de enfrentar la epidemia, estuvo en posibilidad de implementar de manera inmediata, entre otras medidas, lo siguiente. 1. El aislamiento de personas, así como la limitación de sus actividades.